Bueno, muy buenas noches. Saludamos a todos nuestros amigos y hermanos en el admirable nombre de nuestro único y gran Dios, el Salvador, el Señor Jesucristo. Hoy estamos aquí, hermanos. Vamos a tener un programa de preguntas y respuestas bíblicas. Eh, Va a ser un programa ameno, breve. Como siempre se caracteriza en este Canal Pentecostal, la única verdad de Dios, un programa de respeto mutuo. Para esto, hoy hemos invitado a nuestro amigo, el teólogo trinitario Leonardo Ore. Leonardo, Dios te bendiga, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿me escuchan? Se está saliendo ahí el audio, espero que no se corte hoy. ¿Está saliendo bien ese rato? Sí, señor. Bueno, buenas noches a todos los amigos de la única verdad de Dios. Dios les bendiga, les saludo nuevamente desde Buenos Aires, la República Argentina. Y con ustedes hoy nuevamente estamos aquí compartiendo una nueva oportunidad, ¿no? De poder responder y preguntar acerca de cuestiones doctrinales que que pueden esclarecer un poco más ciertos pensamientos, ¿sí? Conjeturas acerca de algunos textos bíblicos que para muchos quizás puede ser un poco confuso. Eh, y bueno, el saludo para toda Latinoamérica. Dios le bendiga a cada uno y bueno, estén atentos, compartan y por supuesto estén meditando en la palabra, que, que la palabra es una sola. No no hay mucha cosa para argumentar. Si estamos en la verdad, nadie nos va a mover. Eso es lo que yo quiero que sepan, que la mentira tiene patas cortas. Es así. Así que gracias, Alexander. Dios le bendiga y bueno, estén muy atentos. Listo, Leonardo. Muchas gracias. Bueno, ya ustedes me conocen, soy su amigo y hermano Alexander Escobar Cerrato, miembro de la Iglesia Pentecostal en el país de Colombia. Este es su canal, Canal Pentecostal, la única verdad de Dios. Vamos a empezar, Leonardo. Quisiera que usted me acompañe a Apocalipsis, capítulo 14, verso 1. Apocalipsis capítulo 14, verso 1, donde nos dice allí: después de esto miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el nombre de su padre escrito en la frente. Usted es tan amable, amigo Leonardo, ¿me puede decir el nombre de cada uno de estos dos? ¿Cuál es el nombre de cada uno de estos dos que aparecen aquí? Tenían el nombre de él y el nombre de su padre escrito en su frente. ¿Cuál es ese nombre? O el nombre de los dos. Leonardo. Bueno, a ver, ahora sí. Bien, la pregunta es sobre Apocalipsis, capítulo 13, ¿verdad? Versículo 14, 1. 14, Leonardo. Capítulo 14. Bien, les pido paciencia. Para que tenga un teléfono que anda más o menos, ¿eh? A veces se traba, a veces un pequeño inconveniente aquí. Dice, entonces miré y vi al Cordero de en pie, ¿no? En el monte Sión y estaban 144,000 seguidores suyos que tenían escrito en la frente los nombres del Cordero y del Padre. Usted la pregunta es, ¿cuál es el nombre? Bueno, vamos a empezar La primeramente. pregunta ¿es el nombre de estos dos diferente? ¿Cuáles son los nombres de ellos? Me hace el favor. No, o sea, me da los nombres. El nombre del Cordero y el nombre del Padre. Bien, vamos a contestar. Señora, ahí dice
tenían el nombre de él y el nombre de su padre escrito en su frente. Me da el nombre de los dos. Si es el mismo nombre, me dice cuál es, lo comparamos con la escritura, que digan, así se llama el uno, así se llama el otro, y si son diferentes, también, por favor. Bien. Cuando dice, cuando Juan mira, ¿verdad? Y ve al Cordero que estaba en pies, ¿sí? En el monte Sión, y cuando después Juan dice que tenía el nombre de él y el de su padre escrito en la frente, ¿sí? Después dice, miré Sión, el Cordero, digamos que está en una postura de victoria, ¿no? O sea que el nombre, ¿sí? Del Cordero y el nombre del Padre viene a ser, ahí estamos, no es un nombre, a ver, no es un nombre literal, ¿no? O sea, no es que tienen letras escritas en la frente, por supuesto que no. Cuando dice que tienen el nombre de Dios es Yehweh, ¿sí? O sea que sería en otras palabras, Jehová. Pero por qué acá se nos dice que tenían el Cordero, que las personas tienen el nombre del Cordero y el nombre de Dios en la frente? Esto es, está como nos está aclarando, ¿verdad? Que cuando ve, dice que ve a Sión, ¿sí? O sea que literalmente el nombre de la ciudad y el nombre del Dios Todopoderoso lo tiene la gente en su frente. O sea, como que la iglesia es victoriosa. El cristiano, mientras está en la tierra, acepta a Jesucristo, muere, va al cielo y en el cielo es exaltado, ¿sí? Entra en el reino celestial. Y cuando dice el nombre, podemos decir que tiene mucho significado. La salvación, la garantía, ¿sí? Al pertenecer al reino celestial, ¿sí? O sea, como que tiene el permiso, ¿sí? De estar allí. Y simbólicamente es la ciudad de Dios, la Jerusalén espiritual, ¿sí? Entonces, eh, se le llama simbólicamente el monte Sión, ¿sí? ¿Y qué tenían en la frente? Pues esta es una visión que cuadra algo simbólico, ¿no? De los redimidos en la tierra. O sea que gozan de la seguridad y de la permanencia. Si Cristo está en medio de ellos, entonces más bien es una situación simbólica ese nombre, no tanto literal. O sea, no es un nombre literal, no es Yahshua, no es cualquier nombre que a usted se le ocurra. Es más bien como algo simbólico. Esa es mi respuesta. Adelante, ese rato. Listo, gracias. Mi segunda pregunta. Juan 5:43 dice en el texto griego de la siguiente manera. Dice así. Se lo voy a leer en español. Yo he venido en el nombre del Padre mío, o yo he venido con el nombre de mi Padre. Dice así, ¿sí? En español, te lo traduzco. Yo he venido con el nombre de mi Padre. Sabemos que a Jesús le fue puesto ese nombre, Jesús, Mateo capítulo 1, verso 18. Le fue puesto ese nombre y llamará su nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús en Juan 5:43 dice que él vino con el nombre del Padre. Yo vine con el nombre
de mi Padre. ¿Sí? También dice Juan 17:6 y 17:26, vamos a leerlo. Juan 17:6. 17:6 dice, he manifestado tu nombre a los hombres del mundo que me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Óigame bien, he manifestado tu nombre. Verso 26, y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté con ellos y yo en ellos. ¿Cuál es ese nombre que Jesús vino a manifestar? Sabiendo, sabiendo que él dice en Juan 5:43 que él vino con el nombre del Padre. Sabiendo que según Hebreos capítulo 1, verso 1, Jesús heredó ese nombre. Perdón, Hebreos capítulo 1, verso, ya le digo exactamente, le dice que él heredó ese nombre. Mm, permítame, lo buscamos aquí. Dice por cuánto heredó. Hebreos 1:4, que nos dice, hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Entonces, vamos a armar esto. Jesús dice que él vino con el nombre del Padre, porque él heredó ese nombre, como lo dice Hebreos capítulo 1, verso 4. Dice que él vino y dio a conocer ese nombre. Tú me puedes decir si el nombre Jesús, Jesús, ¿es el nombre también del Padre? ¿Me escucha hace rato? Sí, señor. Bien, vamos a responder primeramente San Juan 5:43. Em, Cuando Jesús dice, yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís, si otro viene en su propio nombre, a este recibiréis. Obviamente que vamos a entender rápidamente algo, ¿no? Aquí no se está hablando nombre en cuanto a sustantivo. O sea que no es necesariamente como algunos quieren hacer creer, que Jesús em, vino en algún nombre, como decir, no sé, yo vengo en nombre de mi padre que se llama Juan, ¿no? Por ejemplo. Nombre aquí se refiere que Jesús vino como representante, ¿sí? O sea que aquí nombre no es sustantivo, sino más bien como representante, porque precisamente en el San Juan 14:9 Jesús dice, por ejemplo, Jesús le responde a una de las preguntas de los religiosos, ¿sí? Perdón, de Felipe, que le pregunta que le muestre al Padre, ¿no? Y Jesús dice, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Entonces vino como representante. Jesús no dijo, el que, el que conoce mi nombre, conoce el nombre del Padre. Por supuesto que cuando dice, y no me recibís, porque yo vengo en nombre de mi Padre y no me reciben, después dice, pero si otro viene en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Sí? ¿Por qué dice esto? Porque los judíos seguían a muchos falsos cristos, ¿sí? O sea que Jesús le exhortó a los discípulos que no hicieran lo mismo, ¿sí? ¿Por qué es esto? Porque los hombres siguen a cualquier persona que se autodenomina Cristo, que viene representando a Dios, ¿sí? Y son falsos maestros. Por esto, Jesús les enseña que de acuerdo
a los deseos y a muchos perjuicios de los falsos cristianos o de los falsos cristos, los judíos argumentaban esto, seguidores de hombre, ¿verdad? Por eso que los judíos no creían en Jesucristo, no creían en Él, porque no creían que Él fuera enviado de parte del Padre. Los judíos no tenían ningún problema con que el Cristo se llamaba Yahshua. Los judíos tenían el problema en que Jesucristo fuera el enviado del Yehue, del Padre. Esa era la razón por la que ellos habían desechado al Mesías. Recuerden ustedes que en ese tiempo muchos se llamaban Yahshua. Jesús no es el único, no era el único que tenía ese nombre. Ya había, es más, Yahshua era un nombre común en los judíos, ¿sí? Entonces, nombre aquí se refiere en cuanto a ser representante. Jesús fue el representante del Padre, no como quizás el señor Alexander quiere hacernos creer, que nombre se refiere a un sustantivo, porque obviamente Yahshua no es el nombre del Padre, ¿sí? Yahshua no es el nombre del Padre. El nombre del Padre en los textos hebreos es Yahweh o Jehová. Esa es mi respuesta. Bueno, pero no terminaste de responderla toda, solamente me respondiste es un texto. Te di varios textos. Mira, no es justo, ¿no? No es justo hacer esto. Hacer gastar mis preguntas con respuestas a medias. No es justo. ¿Me respondes, por favor, completo? ¿Me puede dar la otra cita, por favor? Listo. Pero solamente se vale como la segunda pregunta. ¿Listo? ¿Estamos? Sí, yo no tengo problema en responder. Listo. Eh, Hablamos de Juan 5:43 que Jesús dice que Él viene con el nombre del Padre. Es más, Hebreos dice que Él heredó ese nombre. Él heredó ese nombre. Juan 17:6 y Juan 17:26 dice que Él dio a conocer el nombre del Padre. Dice, di a conocer tu nombre a los hombres de los cuales me diste. Juan 17:6. ¿Sí? La pregunta es, si Jesús viene con el nombre del Padre, heredó ese nombre, heredó ese nombre y el nombre de Jesús, la pregunta era, ¿es el nombre, no Jesús, sino el nombre Jesús, el nombre del Padre? Esa es la pregunta. Bien, vamos a responder. Voy a responder, usted me dio dos citas, pero voy a responder San Juan 17:6. Le ¿Sí? di tres citas. Hay que apuntar, Leonardo. Sí, pero para responder las tres citas me va a llevar bastante tiempo, porque las No, tres citas hablan de lo mismo. Leonardo, Las solamente, tres citas hablan de lo mismo, señor Alexander. Usted bueno, está respóndeme la argumentando pregunta. una pregunta basándose en tres textos bíblicos. Respóndeme la pregunta. ¿Sí? Habla, ¿es el nombre Jesús el nombre del Padre? ¿Sí o no? Bueno, voy a responder. Voy a responder y voy a tomar una de las tres citas que usted citó. San Juan 17:6. La traducción Reina Valera, que es la que comúnmente nosotros usamos, dice, he manifestado tu nombre a los hombres que el mundo me diste, tuyos eran y me lo diste y han guardado tu palabra, ¿verdad? Usted lee y dice, bueno, pareciera que sí Jesús manifestó el nombre del Padre, ¿sí? Pero esto no tampoco, señor Alexander, se refiere a un sustantivo propio. La traducción lenguaje actual dice, a los seguidores que me diste le he mostrado quién eres. ¿Quién eres? No cómo te llamas. ¿Quién eres? Ellos eran tuyos, hablando por el Padre, y tú me lo diste y han obedecido todo lo que les ordené. Note cómo la traducción lenguaje actual no enfatiza en un sustantivo, sino en la persona del Padre, no en su nombre. Ahora, cuando Jesús dice, he manifestado tu nombre, ¿qué quiere decir esto? Que Jesús anduvo por ahí diciendo, Yahweh me envió, el nombre de mi Padre es Yahweh, o el nombre de mi Padre es Jesús. No, 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 nada de eso. Cuando Jesús manifiesta el nombre, Jesús, siendo divino, obviamente,
lo que hizo fue dar a conocer al Padre, o sea, le manifestó los atributos del Padre, lo que viene a ser la omnisciencia, la omnipotencia, el perfecto amor, la perfecta santidad, la justicia, la divinidad, la voluntad de Dios a los hombres. ¿Eh? ¿Por qué digo esto? Porque a Cristo vieron, ¿sí? Pues el que ve a Cristo ve al Padre, ¿sí? Es decir, Jesucristo es una perfecta representación del Padre. Entonces, al aprender, todos nosotros, cuando aprendemos las enseñanzas de Jesús, aprendemos cómo hacer la voluntad del Padre. Cristo dijo repetidas veces que las palabras que él enseñaba eran las palabras del Padre y que las obras que él hacía eran las obras del Padre. Entonces, de esta forma, lo que Jesús manifestó, ¿verdad? Fue el conocimiento del Padre, no el nombre literal, porque si los judíos ya sabían cómo se llamaba el Padre, los judíos sabían que el Padre se llamaba Yehweh, Jehová. ¿Eh? Ve tú y pregúntales hoy en día a un judío cómo se llama el Dios de ellos. ¿Te van a decir Yahshua? Claro que no. Yahshua no es el nombre del Padre. Entonces aquí se refiere nombre en cuanto a ser representante. El mismo caso que el texto anterior, señor Cerrato. Aquí no se refiere a ningún sustantivo propio. Esa es mi respuesta. Gracias. Gracias. Le pregunto, ¿existe un texto que diga así? Le voy a preguntar nomás, ¿usted dirá sí o no? No más. No me va a pedir textos que no se lo voy a dar, pero ¿existe un texto que diga así? Que diga cómo, amigo. Ya, denme un segundo, ya se lo voy a decir. ¿Sí? Un texto que diga así. Yo voy hacia ti, Padre Santo, guárdalos a ellos en el nombre tuyo, el cual me diste a mí. ¿Existe ese texto? Yo voy a ti, Padre, guárdalos en tu nombre. Sí. Guárdalos en el nombre tuyo, el cual tú me diste a mí. ¿Existe ese texto? Sí, creo que existe. A ver, lo voy a buscar. Aguarden un segundo. Sí, cuando Jesús oraba, ¿verdad? Estoy recordando ahora, Jesús cuando ora dice, Padre, guárdalos en tu nombre. ¿Sí? Ahora lo voy a buscar, aguárdenme un segundo. Eh, Aquí está, San Juan, capítulo 17, verso 11. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno así como nosotros. Exactamente, existe ese texto, claro que sí. Guárdalos Oh, en tu nombre. ojo, yo no estoy diciendo eso. Ojo a lo que le estoy diciendo, Leonardo. Existe el texto que dice, guárdalos, ¿sí?, a ellos en el nombre tuyo, el cual tú me diste a mí. ¿Existe ese texto, sí o no? Bueno, así como usted lo quiere decir, aquí dice que lo guarde en el, o sea, Jesús está hablando obviamente, ¿no? Como primer persona, y cuando ora Jesús le dice al Padre que le guarde en su nombre, no le dice guárdalos en mi nombre. Perdón, Y Leonardo. aquí, Leonardo, perdón, yo no estoy sí, preguntando eso. Póngale atención a la pregunta. Guárdalos, existe el texto que dice guárdalos en tu nombre, ¿sí? Guárdalos a ellos en el nombre tuyo, el cual tú me diste o tú diste a mí o me diste a mí, el cual tú me diste a mí. Guárdalos, guárdalos a ellos en el nombre tuyo, el cual me diste a mí. ¿Existe ese texto? ¿Sí o no?
Así como usted lo está diciendo, no. No, 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 listo, no. gracias. Mi cuarta pregunta. Jesús dice que salió de Dios. Son muchos los versos en el Evangelio de Juan que dice que yo de Dios he salido. Sí, yo de Dios he salido. Eh, porque no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Ustedes dicen y manifiestan que Jesús es otra persona diferente y distinta. Usted es tan amable, me puede mostrar un texto antes de la encarnación, donde haya un ser diferente y distinto a Dios, dentro de Dios, que después salga de él antes de la encarnación. ¿Me puede dar ese texto? Bueno, vamos a responder. Claro que hay textos. Bueno, hace poco tuvimos un debate, ¿no? Sobre el verbo. eh, y es muy comprobable que el verbo sea un sujeto que estaba con Dios Padre y que tenía una comunión íntima, ¿no? Antes de encarnarse, ¿sí? Pero vamos a buscar precisamente, hay algo muy interesante que quiero aclarar aquí, ¿no? Alexander usa como esa distinción entre antes de la encarnación y después de la encarnación, como si fuera que Jesús antes de encarnarse fuera Dios o divino y después de encarnarse ya dejó o deja de ser divino, ¿no? Como una especie como que muta, no sé, como que Dios era, pero después no era y después vuelve a ser Dios. Obviamente que Dios no cambia. Si Jesucristo antes de encarnarse era divino, pues después de encarnarse tiene que seguir siendo divino. No, no puede cambiar. Dios no puede dejar de ser. Vamos primero a entender eso. Dios no puede dejar de ser para luego ser y para luego no ser. Dios es siempre el mismo. No cambia, no muta. ¿Sí? Si Jesucristo estaba con el Padre, y aquí voy a buscar los textos. Por ejemplo, Jesucristo dijo, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Imagínense ustedes en ese relato. Ahora, el señor Alexander puede decir, sí, pero eso fue después de la encarnación. No, no, eso no tiene nada que ver, que fue después de la encarnación, porque Jesús está hablando del pasado. Padre, glorifícame con aquella gloria que él tuvo antes de venir a la tierra, ¿ok? Con aquella gloria que tuve, ¿sí? Que tuve tiempo pasado al lado tuyo. Imagínense ustedes que aquí ya no hay una distinción de después o antes, porque Jesús nos está trasladando al tiempo antiguo, o sea, a los tiempos pasados donde él estaba. Y lo más tremendo es que Jesús afirma con sus palabras literales que él estaba con el Padre con esa gloria. Entonces no podemos aquí hacer una ensalada o hacer una distinción de que no, eso fue después de la encarnación. No tiene nada que ver que haya sido después de la encarnación o antes del... No, no, no. Jesús está afirmando que él estaba. Y si él estaba, es porque estaba. No puede Jesús mentir, no puede Jesús inventarse un cuento. Y lo más tremendo es que Jesús estaba como hijo, porque él dice, Padre, glorifica, glorifícame tú, hablando en una segunda persona, tú, segunda persona, ¿sí? Con aquella gloria que tuve contigo, no que tuve yo mismo o que, no, nada de eso. Y ahí está el texto bíblico, uno de los tantos textos bíblicos, ¿no? Porque Jesús también dijo en otras palabras, antes que Abraham fuere, yo soy. Obviamente hablando de su preexistencia, ¿sí? Esa es mi respuesta. Listo, Leonardo, gracias. Bueno, para la próxima vamos a hacer otra segunda sesión. En base a esto queda una pregunta más que hacer. Le recomiendo que la recuerde, porque usted dice tú
Entonces está usando los pronombres. Y tú y él, para usted son dos pronombres diferentes en Dios. Le recuerdo que le pido por favor que lo recuerde, porque en la próxima le preguntaré algo sobre los pronombres. Si yo y él, para Dios, son el mismo. Para la próxima le voy a preguntar eso. Pero pues, en esta voy a hacerle mi quinta pregunta, mi última pregunta. Ustedes dicen que Jesús es la segunda persona de la Trinidad. Dicen eso. Por favor, me muestra el texto. ¿Existe el texto, sí o no, donde dice que Jesús es una segunda persona? ¿Sí o no? Textual. Si no existe, por favor dígalo. Si existe, dígalo. Si existe. Lo vamos a leer. ¿Sí o no? Donde manifieste que Jesús es una segunda persona. Bien, vamos a responder. Bueno, cuando la postura trinitaria, ¿no? Enseña que Jesucristo es la segunda persona de la Trinidad, simplemente es como una cuestión, a ver, es una cuestión de, ¿cómo podemos decirlo, no? No es en una situación de categoría, ¿no? No es que nosotros decimos que porque Jesús es, lo ponemos, ¿no? En el segundo lugar, no estamos diciendo que Jesús sea menos que el Padre, ni menos que el Espíritu Santo, ¿verdad? En cuanto a naturaleza. Pero la Trinidad lo ubica en el segundo lugar, digamos, porque es el enviado del Padre, ¿no? O sea que Jesús, al ser enviado, tiene a alguien por encima de él, hablando siempre en un sentido de distinciones, digamos, como identidad, nada más, como identidad, porque no son las mismas identidades. El Padre no es el Hijo no es el Espíritu Santo, ni el Espíritu Santo es el Padre. Simplemente es una cuestión, a ver, de identidades, nada más que por eso, no estamos diciendo que Jesús sea menos que el Padre, que el Espíritu Santo sea más que Jesús o menos que el Padre. No, no, simplemente es una ubicación para darle la distinción de cada persona y su papel o su, ¿cómo podemos decirlo, no? Lo que el cumplimiento de cada persona en el ministerio, en el misterio de la piedad revelada al hombre. O sea que el Padre se reveló al hombre como el Padre del Hijo, ¿verdad? Y el Hijo es el enviado, por lo tanto el Hijo es menor al Padre en cuanto a precisamente a su papel, ¿sí? A ser enviado, porque Jesucristo, siendo hombre, ¿verdad? Divinamente era igual, era el mismo Dios, pero como el papel de, como lo que fue, o sea, vino a manifestar a su Padre, obviamente él tenía un Dios y Padre por encima de él, ¿sí? Jesucristo muchas veces dijo, tengo que ir a mi Dios y a vuestro Dios, a mi Padre, ¿sí? Y él lo llamaba Dios y Padre a su Padre. En esta condición podemos decir que el Hijo tenía un Dios y Padre sobre él, pero simplemente como una autoridad o como una obediencia hacia Dios Padre. Usted imagínense cómo Jesús iba a venir a enseñarnos a nosotros ser obediente al Padre si ni siquiera él era obediente a una autoridad. ¿Sí? El principio de Dios es siempre estar sujeto a la autoridad. Y Jesús estaba sujeto al Padre en cuanto a autoridad. Era, digamos, o sea que por eso le ponemos en el segundo lugar, ¿no? Porque él estaba sujeto al Padre. Y obviamente que el enviado, Jesucristo, no es mayor que el que lo envía. Por eso lo ponemos en esa categoría, pero no porque sea más divino o menos divino que el Padre. Ambos son Dios. Esa es mi respuesta. ¿Listo? Gracias. Tus cinco preguntas, amigo Leonardo. Usted terminó con las preguntas, ¿verdad? Sí, señor. Bueno, vamos a preguntarle, ¿no? Al amigo Cerrato.
yo me quedé con, a ver, en el último debate sobre San Juan 1:1, ¿sí? Tenemos tres cláusulas, ¿no? Estábamos debatiendo sobre si, Leonardo, sí, ¿no crees sí. tú? Yo no toqué nada de Juan 1.1 precisamente para respetar el debate que tenemos. Que si hacemos aquí, Bueno, vamos, si hacemos aquí algo de Juan 1.1, pues ¿para qué hacemos debate? Yo no hice nada. Tengo mucho que preguntar sobre Juan 1.1. Es más, sobre lo que te pregunté en Juan 8.42, tiene que ver con Juan 1.1, pero yo no te pregunté nada de eso para respetar el debate. Si tú gustas, hazlo y anulamos el debate, porque pues nos redundar en lo mismo no creo que sería sano. está bien, está perfecto. Bueno, voy a responder de acuerdo a sus preguntas, ¿sí? Voy Preguntar. a preguntar, mejor dicho, perdón, voy a preguntar de acuerdo a su pregunta. Bueno, usted recién preguntó, por ejemplo, me pidió un texto, ¿no? Donde diga que el hijo o el verbo en este caso estaba antes, ¿sí? De la encarnación estaba con el padre, ¿no? Y yo le di ese texto donde dice, Padre, glorifícame. Vamos a buscarlo acá. Vamos a buscarle. A ver, no me está saliendo el texto. ¿No se acuerda usted, no? Juan 17.5 es. Bueno, ahí está, Juan 17:5. La pregunta es, eh, si Jesús dice, Padre, glorifícame con aquella gloria que tuve antes que el mundo fuese, esa persona que está diciendo Padre, ¿es el mismo Padre o es otra identidad distinta al Padre? Cierra tu micrófono, por favor. Mira, tú dices, ¿es el Padre o es otra identidad distinta al Padre? Te voy a responder así. La Biblia no habla de identidades distintas a Dios, ¿sí? Recuerda que la Biblia me dice, si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Tú estás colocando algo, lo cual la Biblia no dice. Identidades o personas o seres que son Dios, distintos a Dios. La Biblia no habla eso. Te puedo dar infinidad de textos, Isaías 45, 5 y 6, Jeremías 10, 7, 10, 10, Joel 2, 27, Oseas 13, 4, bueno, Daniel 2, 25, si no estoy mal, Daniel 3 también lo dice. O sea, no hay personas diferentes a Dios. Eso no lo dice la Escritura. Entonces, por lo tanto, cuando Jesús dice, Padre, glorifícame, ya, al lado tuyo con aquella gloria que tuve antes que el mundo fuese, te quiero decir algo. Mm, el texto no dice glorifícame, ahora pues Padre, glorifícame tú al lado tuyo. No dice así en el original. Y te recomiendo que lo leas. Léalo directamente del griego. En el original dice, ahora pues Padre, glorifícame tú, glorifícate tú mismo. ¿Sí? Vamos, se lo voy a leer aquí. Aquí tengo el interlineal griego. Juan 17:5. Dice así. Y ahora glorifica, glorifica, glorifícame a mí, tú a mi Padre, a ti mismo, con la gloria que tenía antes que el mundo fuese. A ti mismo, dice aquí, a ti mismo. Está el pronombre reflexivo, eh, tú mismo, ¿sí? Tú mismo, o ti mismo, ¿sí? Glorifícate a ti mismo, dice aquí, ¿sí? A ti mismo, búsquelo, que no le estoy mintiendo. Dice, kai nun dosazón me su pater para
se autó a ti mismo, glorifícate a ti mismo. Ahora, dicho esto, esto concuerda con lo que dice el Señor mismo en Juan capítulo 13, verso 31. Dice, o el verso 32. Dice, entonces cuando hubo salido, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Mire que aquí en español lo está diciendo claramente, está bien traducido. Es glorificado en él. Y si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo o en él mismo. ¿Sí? Dios también le glorificará en sí mismo o en él mismo y enseguida le glorificará. Escuche bien, en sí mismo. Ahora, si nosotros vemos esto con las escrituras que Jesús vino, porque recuerde que Jesús vino a cumplir todo lo que estaba escrito de él en la ley y los profetas, vemos que no se refiere a otra persona distinta como usted quiere argumentar. ¿Sí? No se refiere a otra persona distinta como usted quiere argumentar. Porque la gloria de Dios, como lo dice Ezequiel, capítulo 1, verso 26 y verso 28, es Dios mismo. Léalo ahí, por favor. Por eso Jesús dice a ti mismo, como lo dice en Juan capítulo 13, verso 32, y como lo dice o se puede traducir Juan capítulo 17, verso 5. Glorifícate a ti mismo, porque la gloria de Dios no es otra persona diferente o distinta como usted dice. Verso 26 de Ezequiel capítulo 1 dice, y sobre la expansión que había sobre sus cabezas se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro, y de la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. Óigame bien, una semejanza de hombre. ¿Quién era ese? Como parece el arco iris que está en la nube el día que llueve, así era el parecer de resplandor alrededor, y esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. O sea, cuando Dios, que es espíritu, toma una semejanza de varón, esa es su gloria. Pero ¿quién es? Es Dios mismo. Por eso Jesús dice, glorifícate a ti mismo. Por eso Jesús dice en Juan capítulo 13 que Dios le glorificará en él, o sea, en él mismo. Dios mismo es su propia gloria. Esa es la respuesta, amigo Leonardo. Bien, vamos con la segunda pregunta. Entonces, vamos a citar, vamos ahí. Bien, vamos a citar Filipenses capítulo 2, versículo 6. Dice el apóstol Pablo, ¿no? En el versículo 5 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse. La pregunta es, ese sentir que hubo en Cristo Jesús, ¿fue antes de la encarnación o después de la encarnación? Segundo, dice, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios. Ser, bien digo, la forma de Dios, ¿lo tuvo antes de la encarnación o después de la encarnación? ¿Son dos preguntas en una? Dos, digámoslo así, es casi Entonces, entonces la serían misma cuatro. base. Entonces serían cuatro. Sí, Serían tres. sí, póngale dos preguntas. La primera, La primera, sí. preguntas cortitas. La primera, el sentir, ¿quién lo tuvo? ¿Jesucristo antes de encarnarse o después? Porque dice que estaba, ¿sí? Como en forma de Dios y no estimó al ser igual, sino que se despoja. Y la segunda es, siendo forma de Dios, ¿fue antes o después? Ya. Bueno,
paso a responder las dos preguntas y se la voy a responder con las mismas palabras de Pablo. Hay que recordar algo. Primero, Cristo Jesús es otro Dios aparte de Dios. Pregunto, ¿eso lo cree Pablo? Pablo cree que hay una pluralidad de personas en Dios para que Cristo Jesús sea otro Dios o otra persona divina que es Dios. Pablo cree eso, Pablo lo predica. No hay un texto, uno solo, en el cual Pablo diga que él cree en una pluralidad de personas. No hay un solo texto, no lo hay. Ni usted ni ningún gramático en griego me puede mostrar un texto, ni en griego, ni en español, ni en inglés, ni en francés, ni en ningún idioma, puede mostrar un solo texto donde Pablo diga que él creía en una pluralidad de personas. Antes, al contrario, Pablo confiesa que Dios es uno, como lo dice, y él lo confiesa que no creía otra cosa, sino lo que está escrito en la ley y en los profetas. Eso está en Hechos capítulo 24, verso 14. Dice, no creyendo otra cosa, sino lo que está escrito en la ley y en los profetas. En la ley de los profetas, Pablo dice, basado en eso, que Dios es uno. Eso lo dice Deuteronomio 6:4. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Pablo también confiesa que Dios es único. Eso lo dice es Isaías capítulo 37, verso 16, verso 20, el Salmo 86, verso 10, si no estoy mal, entre más textos, donde dice que Dios es único y es solo. ¿Sí? Y eso lo confiesa Pablo. Ahora, dicho esto, viendo y despejando el pensamiento trinitario o pluriteísta o de muchos dioses, los cuales creen arraigadamente, ustedes los trinitarios, ¿ya? El politeísmo, despejando esto del pensamiento o de lo que Pablo creía, ya, porque Pablo era monoteísta estrictamente. Entonces, paso ya a aclarar lo siguiente. ¿Quién tuvo el sentir? Pablo dice que Cristo Jesús, ya, es Dios sobre todas las cosas. Romanos capítulo 9, verso 5, donde dice que de los cuales según la carne vino el Cristo, el cual es Dios. No dice el cual es otro Dios o es otra persona divina, no dice eso. Dice el cual es Dios por sobre todas las cosas. Y recuerde que Pablo solamente dijo un Dios, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre. No creía Pablo en dos dioses, en dos padres, dos señores, o tres dioses, tres padres, tres señores, o tres señores, tres padres, tres hijos. No, Pablo no creía eso. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre. No más. Y Pablo dice que el Cristo, según la carne, vino de los patriarcas, pero el cual es Dios por encima de todas las cosas. Dios, y solamente hay un Dios. Ahora, Pablo también nos explica algo en Efesios, capítulo 1. ¿Quién tuvo ese sentir? Capítulo 1, verso 9. Vamos a averiguar quién tuvo ese sentir. Dice que Dios, ya, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Escuche bien, en sí mismo. ¿Quién tuvo ese sentir? Dios mismo. Dios mismo, según Pablo, Efesios 1, 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, el cual, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así de los que están en los cielos como las que están en la tierra. O sea, Dios se propuso esto en sí mismo. Y recuerde que Pablo dijo que él creía todo lo que estaba escrito en la ley y en los profetas. ¿Y qué se propuso Dios en sí mismo? ¿Ya? Yo mismo iré y los salvaré, yo mismo que hablo estaré presente, he aquí que Jehová el Señor vendrá, yo iré y salvaré mis ovejas, ¿sí? Jehová vendrá y os salvará, Dios mismo vendrá y os salvará. O sea, Dios se propuso eso en sí mismo. ¿Cómo? Haciéndose hombre, ¿ya? Como lo dice Isaías 7:14, Isaías 60, al 1 y 2, ¿sí? Verso 16, donde dice, y mamará la leche de las naciones, el pecho de los reyes mamarás, y conocerá todo hombre que yo Jehová soy el Salvador tuyo, Redentor tuyo, el fuerte de Jacob. Soy el Salvador tuyo, Redentor tuyo, el fuerte de Jacob. Entonces, Dios se propuso eso en sí mismo. Ese sentir lo tuvo Dios porque el Cristo es Dios mismo por encima de todas
las cosas. Ahora, segundo, siendo en forma de Dios. ¿Cuándo se lo propuso? Usted dice, antes de encarnarse o después. No, lógicamente, antes de encarnarse. ¿Cuándo tuvo Dios ese sentir? Antes de encarnarse. Recuerde que el Señor dice, conocerá todo hombre que yo Jehová soy el Salvador tuyo. Salvador significa Jesús. O Yahshua. Salvador. Jehová salva, Jehová salvando. Salvador. Recuerde, Jesús. Conocerá todo hombre que yo Jehová soy el Salvador tuyo. Entonces Jesús es el mismo Jehová. ¿Sí? Él es el Salvador. ¿Cuándo se lo propuso? Antes de encarnarse. Ya leí los textos. Ahora, segundo, siendo en forma de Dios. Ahora, ¿ustedes creen que cuando la Escritura dice que Jesús siendo en forma de Dios, está hablando de otro Dios? Hombre, por favor, ¿cuál es la forma de Dios? Le pregunto a ustedes los trinitarios, ¿Dios tiene forma? ¿Dios tiene forma? ¿No me dice la Escritura que Dios es espíritu? Entonces, ¿cómo es posible que Jesús siendo es la forma de Dios? Y que siendo la forma de Dios es igual a Dios. ¿Cómo es posible eso? Si Dios no tiene forma, Dios es espíritu. Pero es que ustedes no analizan, solamente se quedan y se pegan al texto, no analizan el contexto. Recuerde las palabras de Pablo, creyendo todo lo que está escrito en la ley y los profetas. Creyendo todo. Ahora, para terminar, esta forma de Dios fue antes de la encarnación. Esta forma de Dios, perdónenme un minutico, el señor Leonardo ore. Ya es habitual en él que se le caiga el internet. Vamos a avisarle que se le cayó el internet la otra vez. Tuvimos inconveniente también por el internet. Esperemos unos minuticos a ver. Vamos a terminar de explicar. La Trinidad cree que cuando Pablo está diciendo que Jesús siendo en forma de Dios, está hablando de otra persona. Pero ¿cuál es la forma de Dios? ¿Cuál es la forma de Dios? Si Dios es espíritu. Ahora, la respuesta de esto la encontramos en el verso 9, perdón, en el verso 11. Dice, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Ahí el texto se puede traducir que Jesucristo, óigame bien, dice, no es otro Señor. Escuche bien lo que dice, no es otro Señor para gloria de Dios Padre. Dice, es el Señor. Recuerda lo que dice ahí, Jesucristo es el Señor. Y esto es el cumplimiento de una profecía que está en Isaías capítulo 45, verso 23, donde dice que toda lengua confesará a Jehová. Esto es el cumplimiento de ahí. Isaías capítulo 45, vamos a leerlo, ¿ya? Por eso Pablo dice, Jesucristo es el Señor. Isaías capítulo 45, verso 23. Dice, por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Esto es lo que está diciendo Pablo. Está cumpliendo esto. ¿Quién está diciendo esto? Esto lo está diciendo el mismo Jehová. Dice, proclamad y hacelos acercarse, entre todos en consulta, el verso 21. ¿Quién hizo esto desde el principio? Lo tiene dicho desde entonces, sino yo Jehová, y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Verso 23, por mí mismo hice juramento,
de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Esto es el cumplimiento de lo que Pablo está diciendo, que Jesucristo es el Señor. Ahora, para se puede también traducir en gloria de Dios Padre. Y como vimos la gloria de Dios, como lo dice Ezequiel capítulo 1, verso 26, es la semejanza de un varón. Y el verso 28 dice que esa es la semejanza de la gloria de Jehová. O sea, la forma de Dios, su gloria, es la semejanza de un hombre. ¿Quién es ese? Es el mismo Jehová, porque Ezequiel capítulo 1:28 dice, esta fue la semejanza de la gloria de Jehová. Esa semejanza o esa forma de hombre es el mismo Dios. Por eso Pablo dice en Colosenses que él es la imagen del Dios invisible, la imagen del Padre. Y Dios no tiene imagen, Dios es espíritu, pero su imagen es la semejanza de un varón. Por eso dice, siendo en forma de Dios, no escatimó ser igual a Dios. No porque sea otra persona diferente, distinta, sino que su forma es la de una semejanza de varón, su gloria es la semejanza de varón, ¿sí? Y es Dios mismo. Esa era mi respuesta para el amigo Leonardo, que no aparece. Bueno, aquí le acabo de decir al amigo Leonardo, pues ya no podemos esperar más. Le estoy escribiendo por el WhatsApp. Ya no le podemos esperar más. Quedaré por terminado el evento. Pues él hizo 3 preguntas, yo hice 5. Mm, no aparece, no aparece. No aparece el amigo Leonardo. Bueno, voy a entrar entonces a... Ay, Dios mío. Bueno, esperemos unos minuticos a ver si el amigo Leonardo se digna en llegar.
Bueno, ya tenemos de nuevo al señor Leonardo. Leonardo, tienes que mejorar tu internet, de verdad. ¿Está en vivo, Alexander? Sí, señor, estoy en vivo. Claro, pasa es que, a ver cómo puedo explicarle. Si usted me da el enlace, yo puedo acceder, apenas me doy cuenta que no funciona, pueden pasar algunos segundos y yo entro de vuelta. ¿Cuál ¿Sí? enlace, Eso es a lo que me Leonardo? refiero. ¿Cuál enlace? Si este enlace es el mismo que estamos trabajando. Tú te metes a tu correo y le das clic al enlace y es el mismo enlace, no es otro enlace. Debes, Claro, ¿cómo poder decirlo? Mm, a ver, debes investigar un poquito sobre tecnología, un poquito nomás, no es mucho esfuerzo. Yo no sé mucho de tecnología, pero sé que el enlace es el mismo para todo. ¿Sí me entiendes? ¿Sí? claro. Sí, sí. ¿Ya? Bueno, vamos a verificar eso. Sí, sí, sí. No hay problema. Tu cuarta pregunta. Bueno, vamos a seguir. Bien. Entonces, vamos a seguir aquí con unas preguntas. Usted dio a entender, ¿no? Que el nombre de, como que dio a entender, ¿bien? Y cuando usted dijo, Jesucristo vino en nombre del Padre, dijo usted, ¿no? Y como que está encerrando un misterio, como diciendo, el nombre del Padre era Yahshua. Una cosa así, ¿no? Como cree la unicidad. ¿Tiene usted algún texto bíblico donde diga que el nombre, ojo, que el nombre del Padre es Yahshua? ¿Tiene texto bíblico, tiene algún argumento que diga, que nos aclare que el nombre del Padre no es Yahweh, sino Yahshua? Bueno, precisamente, amigo, el mismo texto que te dije a ti, que si había un texto donde Jesús dijera que él vino, te pregunté si está el texto que dice, guárdalos en tu nombre, el cual tú me diste a mí. Tú dijiste, ese texto no existe. Eso lo dijiste tú. Pero yo te lo voy a mostrar y te voy a mostrar que sí existe. ¿Sí? Y vamos a mirarlo aquí. Vamos a mirarlo aquí. Para que lo mires. Juan capítulo 17, verso 11 y 12. ¿Sí? Sino que las Biblias, cuando tú lees en el español, las Biblias en el español no están bien traducidas. Le quitan las cosas. Aquí está, por ejemplo. Aquí está. Tereson autos ento onomatisou o de docas moi. ¿Qué quiere decir esto? Guárdalos a ellos en el nombre tuyo o de ti, el cual tú me diste a mí. Si existe. ¿Sí ves? El nombre tuyo que tú me diste a mí. Y recuerda que el nombre de que le dieron al Cristo fue Jesús. Mateo capítulo 1, verso 18 en adelante. Y llamará su nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y guárdalos en tu nombre, guárdalos a ellos en el nombre de ti o en tu nombre, el cual tú me diste a mí. Y no solamente lo dice allí, lo dice en el verso 12 también. Dice aquí, Jote, Gemon, me, auton, ego, heteroun, autos, ento, onomatisou, pop, de docas moi. ¿Qué quiere decir? Dice, mientras yo estaba con ellos, yo guardaba o yo los guardaba a ellos en el nombre de ti. Escuche bien, en el nombre tuyo, el cual tú me diste a mí. Sino que en tu Biblia no está, Leonardo. En las Biblias en español no están. ¿Por qué mochan esto? ¿Por qué mochan estos dos textos? Porque evidentemente, si ustedes los trinitarios colocan en su Biblia que Jesús recibió el nombre del Padre, ¿sí? Y que ese nombre es el mismo del Hijo, es el mismo del Padre, entonces, como conclusión lógica, bíblica, el nombre del Padre es Jesús. Por eso tú no quisiste responder. Y recuerda que te pregunté que si el nombre de que recibió Jesús como herencia es el mismo Jesús, y tú dijiste que no, porque ese nombre era de, si no estoy mal, tú dijiste, mmm,
A ver, leo aquí, que no era como un sustantivo, sino como representante, pero miras que no. Ese es el texto, dos textos te di, Leonardo. ¿Listo? Creo que le queda una. Bien. Muy bien. Entonces, vamos a la última pregunta, ¿no? Ya estaríamos concluyendo con las preguntas de esta pequeña, bueno, pues confrontación entre respuestas y preguntas. Usted dice que el nombre Yahshua, ¿sí? Eh, era un nombre divino, pues aparentemente no era un nombre tan común, ¿no? Como los judíos quizás no tenían el conocimiento que este era el nombre del Padre. Sin embargo, hay varios textos bíblicos que se nos dice que era un nombre común, que lo usaban hasta el mismo Josué, ¿no? Josué, el conquistador, el que le, el que le precedió a Moisés, se llamaba también Yahshua. O sea, en otras palabras, se llamaba Jesús, ¿sí? Del griego, del hebreo al griego, ¿no? Se traduce Yahshua, Josué, ¿sí? Em, a ver, cuando Jesús dice, he venido en nombre de mi Padre, ¿qué entendieron los judíos? ¿El nombre Yahweh o entendieron más bien como un representante a Jesucristo? La pregunta es, ¿los judíos entendían que Jesús vino en nombre de Yahweh, o sea, en el nombre del Dios de los hebreos que ellos ya conocían, o más bien como un representante? A ver, responda a la pregunta. Bueno, Leonardo, te aclaro algo. Yo nunca he dicho que el nombre de Jesús no es divino. Te aclaro eso. Sí te ruego a ti y a todos los exponentes de la Trinidad que sean precisos en lo que argumentan de parte de lo que yo he dicho. Yo nunca he dicho que el nombre de Jesús no sea divino. Tú acabas de decir, tú dices, o ustedes dicen, que el nombre de Jesús no es divino. ¿Quién ha dicho eso? De pronto lo dirá usted. Sí, sí comparto contigo algo, que el nombre Jesús, ¿ya? Jesús en el griego, lo compartía Josué también, y otro también llamado por allá justo, Jesús o justo. O sea, común, mmm, común, tan común no era, pero sí lo tenían varias personas. Pero este nombre, recuerde, que es el nombre dado a los hombres, no hay nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, el nombre de Jesús. Pero no es de cualquier Jesús, es del Jesús que vino del cielo, es de ese, no de Josué, no del otro llamado Jesús el justo, no, es de este Jesús, del que vino del cielo, del único Dios, como lo dice Pablo en 1 Timoteo capítulo 1, verso 15 al 17, donde dice Pablo que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. Ahora, referente también, aclarando ya esto, que no pongas palabras en mi boca, las cuales yo nunca he dicho, aclarando esto y respondiendo a tu pregunta, mira, es muy fácil deducir aquí, y si nos vamos al texto griego, en el español dice, yo he venido en nombre de mi Padre. Óyeme bien, en el español dice, yo he venido en nombre de mi Padre, pero en el griego no dice así. En el griego se le están comiendo el artículo definido. ¿Sí? En el griego dice de la siguiente manera. Ego el elutza ento onomatito patros mou. ¿Qué quiere decir? Yo vine con el nombre de mi padre. ¿Sí? Se le come en el artículo definido. Eso es una maña trinitaria de quitarle a los textos bíblicos, como ya lo demostré en Juan capítulo 17, verso 11 y 12, y lo voy a demostrar también aquí,
Es una maña trinitaria de quitarle a los textos bíblicos. Juan capítulo 5, verso 43 no dice yo vine en nombre de mi Padre. Dice yo vine en el nombre o con el nombre de mi Padre. Mire, ya, dice aquí, ego, mire, aquí está. Permítame, por favor. Permítame, por favor. Aquí. Aquí. Dice ego el elutza en to onomati to patros. ¿Qué quiere decir? Yo he venido o yo vine con, que se puede traducir, mire, en, a, sobre, por, etcétera. ¿Sí? Esto en el instrumental del dativo también se puede traducir con el nombre del Padre mío o con el nombre de mi Padre. Se le come en el artículo definido, este artículo se lo comen los trinitarios, para que diga en el nombre, para que usted como acaba de decir, no, que es como autoridad, que es como representante, no, no. Lo que Jesús está diciendo es que vino con el nombre del Padre, con el nombre del Padre. Ahora, el texto, en su segunda parte, lo aclara, ya, donde dice, y no me recibís. Si otro viniese en su propio nombre, a ese recibiréis. Está hablando no de representante, está hablando de nombre, de sustantivo, porque nombre es un sustantivo, aquí lo dice, sustantivo, onomati, o onoma, sustantivo, ¿sí? Onoma, onoma ¿qué es? Un sustantivo, ¿sí? Nombre, está hablando del sustantivo nombre. Entonces, cuando Jesús dice que vino con el nombre de su Padre, ¿sí? Está cumpliendo lo que dice la Escritura, amigo Leonardo. Recuerde que la Escritura nos dice que el nombre de Jesús significa Salvador. Y recuerde que Dios dice que por tanto mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo estaré presente. Yo mismo que hablo estaré presente. Entonces, por eso Jesús dice que vino con el nombre del Padre. Porque si otro viniese con su propio nombre, a ese recibirían, pero a él no lo reciben porque vino con el nombre del Padre. Y recuerde que por eso, por decir Jesús esas cosas y hacerse igual a Dios, ¿sí? Porque tú siendo hombre te haces Dios, le decían, lo iban a apedrear. Por lo tanto, cuando Jesús decía estas cosas, se estaba refiriendo a que era Dios mismo y así lo entendían los judíos, no como representante, porque ellos no esperaban un representante. Recuerde el texto que le dice Isaías, le dije Isaías 60, dice, y conocerá todo hombre que yo Jehová soy, yo Jehová soy el Salvador tuyo y Redentor tuyo, el fuerte de Jacob. Por lo tanto, Jehová es el mismo Salvador. ¿Qué significa Jesús? Salvador. Y dice que él dará a conocer su nombre, porque él mismo que habla estaría presente. Está hablando del nombre literal, no figurativo como usted argumenta, amigo Leonardo. Y eso testificado con Juan 17, 11 y 12, donde Jesús dice que él recibió el nombre mismo del Padre, ¿sí? Como lo acabamos de leer, textos que ustedes mutilan, cortan, adulteran, para ocultar esta verdad, da a entender que Jesús, el nombre Jesús, ya en el Nuevo Testamento, se refiere al mismo del Padre. Ah, es diferente al Antiguo Testamento, no es diferente, porque recuerde que el nombre Jesús significa Jehová salva, Jehová salvando, Jehová salvador, Jehová salvador, salvador o Jehová con nosotros. Es lo mismo. ¿Sí? Esa es mi respuesta, amigo Leonardo. Bueno, creo que eso es todo de preguntas. Sí, señor. ¿Usted va a cerrar la combinación o empiezo yo? Pues, gusta, empiece usted, no hay ningún problema. Ya es de más. Bueno, bueno, gracias primeramente a la audiencia, gracias señor Alessandro Cerrato. Disculpe nuevamente por las pequeñas interrupciones que tengo con internet. A veces estos sistemas son un poco complicados, pero bueno, gracias a Dios se pudo hacer, ¿no? Y fue algo que surgió en estos días, tampoco no fue algo tan planificado. Yo, de hecho, le había dicho al señor hace rato que no había preparado, ¿no? Las preguntas para esta ocasión. Pero siempre hay que estar preparado, ¿no? Obviamente para hacer defensa de la fe.
A ver, vamos a replantearnos, ¿no? Un poco la situación aquí. Según el... Leonardo, Leonardo, Leonardo. No, de nuevo se nos fue el amigo Leonardo. No, no, esto nos van a... Leonardo, bueno, no me contesta tampoco el WhatsApp. Leonardo, volvió y se le fue el internet al amigo Leonardo. Qué pena, de verdad. Me avergüenza con ustedes, mis queridos amigos, mis queridos hermanos, pero el amigo Leonardo tiene serios problemas de internet. Serios problemas de internet. Bueno, esta era la parte de entrar a, a refutar las preguntas. Pero vamos a dejar que sean ustedes que juzguen conforme a las escrituras. 5 preguntas hice yo, 5 preguntas hizo el amigo Leonardo. Vamos a dejar que sean ustedes que juzguen si se puede o no se puede, quién contestó o no contestó en base a las escrituras. ¿Quién contestó o no contestó en base a las escrituras? Pues de mi parte, pues cuando le pregunté al amigo Leonardo sobre Apocalipsis 14:1, ¿cuáles son los nombres de estos dos? Porque recuerde que aparece el Padre y el Cordero y le pregunté cuáles eran los nombres de estos dos. Él dijo que esto no se refería a nombres, que no es un nombre literal como Yahweh o como Yahshua, sino que es un símbolo, no es literal o no es Yahshua. Pero ¿cómo no van a ser nombres? ¿Cómo no va a ser el nombre? Y en la segunda pregunta, ¿por qué hice estas preguntas yo? Porque todo esto lleva a mostrar que el nombre Jesús sí es el nombre del Padre. Como lo vimos en Juan 17, 11 y 12, donde Jesús dice que guárdalos en tu nombre, el cual tú me diste a mí. Entonces, el nombre, cuando la Biblia habla del nombre de Dios, ¿sí? Está hablando del mismo nombre de Jesús en el Nuevo Testamento. Le pregunté al amigo Leonardo, ¿existe el texto que dice, guárdalos en tu nombre, el cual tú me diste a mí? Él dice no. Y mostramos que Juan 17, capítulo 10 y 11, o 11 y 12, perdón, Juan 17, 11 y 12, sí dice textualmente, Juan 17, 11 y 12, sí dice textualmente, guárdalos en tu nombre, el cual tú me diste a mí. Y el amigo Leonardo dice
que ese texto no existe. Lo que pasa es que la Trinidad ha mutilado estos textos para que no vean que el nombre de Jesús es el mismo del Padre. O sea, que el Padre se llama Jesús y el Hijo se llama Jesús porque son la misma persona. Dice aquí, voy a mostrarlo aquí. Once y 12. Dice aquí, Tereson autos gento nomatisou, ho, de docasmo. Dice, guárdalos a ellos en el nombre tuyo, el cual diste a mí. ¿Sí? Por eso Jesús dice en Juan 5:43 que él vino en el nombre de su Padre, no con el nombre de su Padre. Guárdalos a ellos en el nombre tuyo, el cual me diste a mí. Y lo repite aquí en el verso 12. ¿Sí? Dice, heteron autos entonomatisou o tedocasmou. Dice, guárdalos a ellos en el nombre de ti, el cual tú diste a mí. ¿Sí? 11 y 12 dice lo mismo. Por eso, cuando Jesús dice que él vino con el nombre de su Padre, no se refiere a que Jesús y Yahshua sean dos nombres diferentes, no, sino que Jesús, ¿sí?, es el nombre del Padre que le fue dado también al Hijo, porque el Padre y el Hijo son el mismo. Por eso los discípulos bautizaron el nombre de Jesús, porque el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es Jesús. Se refiere a eso. ¿Sí? Ahora, cuando se le preguntó algún texto que diga que Jesús es la segunda persona de la Trinidad, no pudo dar el texto, no dio ningún texto, sino que dijo que es una cuestión de identidades, es una ubicación para darle la distinción a cada persona. Una ubicación. Pero qué extraño, porque la Biblia me dice a mí, en ubicación, que Jesucristo es el primero y el último. En ubicación, primero y último. No dice segundo. No. O segunda persona, no. Dice primero y último. En cuanto a ubicación. Entonces, por lo tanto, esos que dicen mis amigos trinitarios son argumentos que no tienen sustento bíblico, porque el amigo Leonardo no pudo dar ningún texto bíblico. Bueno, yo creo que suficiente, esperamos al amigo Leonardo. No pudo entrar. Agradecemos de todas maneras su gentileza para con nosotros y esperamos que en una próxima ocasión pueda tener un acceso a internet mucho mejor. Dios les bendiga a todos. Nos vemos en una próxima emisión desde su canal, Canal Pentecostal, la única verdad de Dios. Hasta la próxima.